Bueno, benvinguts a tothom. Moltes gràcies per assistir. Estem molt contents de la rebuda que ha tingut aquesta invitació. Hem fet aquest espai de trobades d'estacions i creiem que és un acte que l'hem d'anar repetint més sovint perquè crec que hi ha moltes coses en el sector. En aquest sector que estem una mica a vegades individualitzats, que hi ha moltes coses que ens poden unir i que poden ser convergents en tots nosaltres. Si no us importa, canviaré el castellà a partir d'ara. Tenim molta gent que ha vingut de fora de Catalunya, els ponents y molta gent que ha vingut. Y bueno, deciros que bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a este evento de encuentros de estaciones, de trugadas de estacions, que desde la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona hemos creado para intentar traer y exponer temas de interés en nuestro sector de una manera abierta y transversal que nos puedan interesar a todos. En este primer acto hemos escogido los combustibles renovables y esto he de decir que estoy muy orgulloso de poder contar con las principales patronales de nuestro sector, tanto de estaciones de servicio como industrial, y de la representación de la Generalitat, que supongo que hará acto en algunos momentos. Si me dejáis, haré la presentación de los invitados, de los cuales he de decir que estoy muy contento que habéis aceptado la invitación. Jo Manterola, presidente de ABECAR, Víctor García Nebreda, secretario general de ABECAR, Nacho Rabadán, director general de CES, Inés Cardenal, directora de comunicación y legal de AICE y portavoz de la plataforma de combustibles renovables, y Pere Condom, que esperemos que haga acto de presencia, director del área de análisis estratégica de la Dirección General de Industria de la Generalitat de Cataluña. Decir que no han podido asistir ni Javier de Antonio, presidente de CES, ni Xavi Roca, director general de Industria, y que los dos nos han dicho que por un tema de agenda y que les sabía muy mal porque realmente les hacía ilusión poder estar aquí con nosotros. En este primer acto hemos escogido los combustibles renovables y estamos muy orgullosos de la presencia de las dos patronales más representativas de nuestro sector a nivel de estaciones de servicio y de la patronal que representa la industria, con el objetivo de que en esta jornada podamos dar a conocer e impulsar desde Barcelona la plataforma de combustibles renovables con la intención de ayudar al despliegue de los mismos. Creemos que es en un momento como este, donde está costando mucho conseguir los objetivos marcados de descarbonización, nos obliga a apostar por soluciones más inmediatas basadas en la neutralidad tecnológica. Los combustibles renovables, más allá del 14% fijado para este 2026, podrían tener un nivel de penetración más elevado si dispusiéramos de un marco fiscal más incentivador. En definitiva, los combustibles renovables son una alternativa más a tener en cuenta en este camino hacia la descarbonización, que nos pueden ayudar a tener una transición energética mucho más rápida, mucho más eficiente y seguramente mucho más justa. Y como tenemos la suerte de que nos han aceptado la invitación gente que sabe mucho de este tema, os explicaré un poco la idea de la jornada, que es que tanto Víctor como Inés nos hagan una exposición clarificatoria de lo que son los combustibles renovables, del papel que pueden jugar en el futuro de nuestro sector y de qué marco jurídico disponemos hoy y qué posibilidades hay en el futuro. Y después, aprovechando que está John y Nacho, y a Inés también, porque representa la parte de nuestro sector, de la parte industrial, pues les pediremos una visión, le haré un par de preguntitas de cómo está nuestro sector y qué papel pueden jugar los renovables, los combustibles renovables en nuestro sector. Después abriremos una ronda de preguntas, de consultas, para quien de aquí presente quiera hacer alguna pregunta o aclaración. Y nada, deciros que muchísimas gracias a todos por venir. Estamos muy contentos, muy felices de ver tanta gente. Y nada, Inés, Víctor, os dejo con el tema principal, que son los combustibles renovables.
Pues muchísimas gracias, Ramón. Desde luego es un placer estar en Barcelona hoy, en esta asamblea, y espero, bueno, pues que… Víctor, ya empiezo con problemas técnicos desde el principio porque no me funciona él. No sé. A ver. Dice que va un poco despacio. Ah, vale. Bueno, pues eso, encantada, y espero poder clarificaros un poco… bueno, pues que cómo pueden los combustibles renovables, como decía Ramón, aportar a la transición energética. Víctor y yo nos vamos a ir complementando el uno al otro. Ya hemos hecho esta presentación juntos otras veces y bueno, pues empezamos. Primero os queríamos presentar la plataforma para los combustibles renovables. Esto es una iniciativa que nace en el año 2021. ¿Y por qué? Pues porque, como sabéis, al final tanto la regulación europea como la española han apostado por la electrificación como vía prioritaria para descarbonizar. Todo aquello que sea electrificable se quiere electrificar, y entendíamos que había que promover los combustibles renovables como una alternativa más en la transición energética en un entorno de neutralidad tecnológica. Replicábamos una iniciativa similar en Bruselas. Y bueno, la verdad que desde el principio, creo que al principio éramos 11 asociaciones, hoy somos 32 y representamos toda la cadena de valor, desde los productores de combustibles renovables hasta todos los sectores del transporte que los necesitan para descarbonizarse, por supuesto las estaciones de servicio, está la pesca, está la aviación, está el transporte marítimo, está el sector de la automoción a través de los fabricantes de componentes, de los talleres. Y bueno, más de 348.000 empresas representadas de todos los tamaños, desde grandes multinacionales a micropymes, y nada más y nada menos que 5,9 millones de puestos de trabajo. Y lo que decía, o sea, reclamando simplemente que sean tenidos en cuenta como una alternativa más. Luego hablaremos de cómo está evolucionando la regulación y qué esperamos. Bueno, pues convencidos de las ventajas que tenían… Sí, no, yo quería deciros que la plataforma es muy importante porque además es muy difícil, y Inés ha hecho un trabajo bestial ahí, poner de acuerdo sectores tan distintos, porque está desde las cooperativas agrícolas hasta la aviación, el marítimo, en fin, muchos sectores. Y al final, pues hay que tomar decisiones porque lo que estamos todos de acuerdo es en impulsar los combustibles renovables, pero no es lo mismo el combustible renovable para aviación o para barcos que para la automoción o para el transporte. Entonces, claro, ahí sí que ha sido un trabajo difícil, que Inés ha coordinado muy bien, porque esto nació hace ya… 2021. 2021. Vamos a hacer 5 años. Sí, hace 5 años. Y al final se van incorporando casi todos los sectores, porque lo que está claro es que lo que pensamos desde la plataforma y lo que planteamos es que no hay que excluir ninguna tecnología. Es decir, que todas las tecnologías que sean válidas para llegar a una descarbonización, pues hay que ponerlas en marcha. Y sobre todo, hombre, en el sector que representamos, los combustibles renovables son fundamentales, ¿no? Y vamos a empezar por lo básico, porque se utilizan muchísimas denominaciones y quizá creando un poco de confusión. ¿Qué son los combustibles renovables? Bueno, pues son básicamente combustibles líquidos fabricados con materias primas alternativas al petróleo. Y bueno, pues son neutros en emisiones de CO2, porque el CO2 que emiten al utilizarse en los vehículos ha sido previamente absorbido por la materia prima utilizada en su producción. Aquí hay dos grandes grupos, los biocarburantes avanzados, fabricados fundamentalmente con residuos, y aquí luego veremos qué ventajas supone esto, pero hablamos de residuos de todo tipo, residuos agrícolas, forestales, agrarios, también residuos plásticos, residuos como el aceite de cocina usado, que ya habréis oído hablar de esta materia prima. Y luego están los combustibles sintéticos o e-fuels, y estos se fabrican con CO2 capturado e hidrógeno renovable. Bueno, pues dentro de esta gran denominación hay muchas rutas tecnológicas y, como os digo, muchas materias primas. ¿Y los sintéticos? Sí. Bueno, sí, están menos, sí, esta es una tecnología menos madura, pero como sabéis hay una planta de demostración en España, en Bilbao, de combustibles sintéticos, y bueno, pues tendrán su recorrido también. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en la producción y en el uso de estos combustibles renovables? Bueno, pues para empezar, normalmente lo que se suele achacar a los combustibles renovables es que no hay suficiente materia prima
y que por eso no pueden ser una solución en igualdad de condiciones con otras como puede ser la electrificación. Bueno, pues ese es el primer mito que hemos desmontado con un informe que la plataforma encargó a NTT Data. Ya había informes previos, por ejemplo, de Imperial College en Londres. La realidad es que España es el tercer país de la Unión Europea en materias primas sostenibles para la producción de combustibles renovables. En un contexto como el actual, no se nos escapa que poder utilizar materia prima autóctona es absolutamente fundamental. Ya lo vimos con la invasión de Ucrania y ahora con la crisis en Oriente. Lo siento, Ramón, íbamos a decir que no íbamos a hablar por hoy, pero bueno, creo que este tema es importante. Es inevitable. Nos vuelve a recordar lo malo que es depender energéticamente del exterior, ¿no? Bueno, pues con todos estos residuos que decíamos, autóctonos, pues aumentaríamos nuestra independencia energética. Por tanto, es una oportunidad enorme para ganar autonomía estratégica. Y como digo, no es verdad que no haya materia prima. España es el tercer país, como decía, de la Unión Europea. Se podría aumentar considerablemente la utilización sustituyendo entre el 33 y el 58% de los combustibles fósiles a 2030. Sí. Y además no solamente que haya suficiente material, sino que esto produce una serie de sinergias en la economía circular, ¿no? O sea, el manejar estos residuos no solamente es bueno para hacer combustibles renovables, sino que también es bueno pues para otros sectores y sobre todo para evitar riesgos, como vimos, por ejemplo, el año pasado con todos los incendios. Es un problema limpiar toda la masa forestal española, que es muy grande. Es un problema, hay sectores como el vitivinícola, por ejemplo, que tienen una cantidad de residuos que además ya con una disposición estupenda para poder hacer etanol, por ejemplo, y sin embargo no se está utilizando, ¿no? Y sí que, o sea, esto que siempre se dice de no, es que es imposible porque no seríamos capaces, tampoco se trata de sustituir el 100% de los combustibles, no se trata de esto. Y yo creo que sí sería, ahora mismo estamos utilizando un 14%, ¿no? Sí, los objetivos para 2026 son un 14%. Pues llegar a un 35, un 40% no sería complicado, la verdad. Y como dice Víctor, o sea, la oportunidad, como os decíamos, estos residuos en muchos casos son agrícolas o forestales, la oportunidad para la España vaciada, o sea, poder integrar en una misma cadena de valor pues toda la recolección de estos residuos que se pueden convertir en un recurso, su transformación para producir combustibles renovables, por tanto, y con un impulso clave de la economía circular, que va a ser uno de los vectores fundamentales en el proceso de transición hacia la neutralidad de emisiones en 2050. ¿Puedo decir una cosa? Sí, hombre, vamos. Es que cuando hablamos de plataforma de combustibles renovables, Inés es la jefa, ¿sabes? Entonces, pues, por eso yo la llamo jefa en este contexto. En esta situación actual que tenemos de guerra y de cuellos de botella en el suministro, etcétera, etcétera, aquí es donde también se puede poner de relieve el valor que tiene esto, ¿no? Y viendo la diapositiva anterior en la capacidad de producción que tenemos, esa es la capacidad de producción que tenemos ahora, con la foto que tenemos ahora, con la legislación que tenemos ahora, muy restrictiva, por ejemplo, veis ahí donde pone cultivos sostenibles, muy restrictiva en la utilización de cultivos para la obtención de biocombustibles. Esto podría cambiar y si cambia nos podría ayudar a aumentar esa participación. Ahora lo han hecho Brasil, lo ha hecho Argentina, lo han hecho un montón de países del sudeste asiático con el biodiesel, incrementar el contenido de productos no derivados del petróleo, sino que son renovables, pues para reducir su exposición a estos riesgos geopolíticos que estamos viviendo hoy día. Con lo cual, que esta foto que hay aquí es verdad y la hemos hecho con todo el cariño y es verdad, pero incluso podría ser mucho más. El problema en los cultivos sostenibles es un problema regulatorio y es un problema el que tiene el campo, que no es precisamente de que entre en conflicto, es que el campo se abandona. Y ese es el problema que tenemos, pues esas explotaciones abandonadas se pueden reconvertir para producir otras cosas. Perdón, ¿eh? Nada, no. También hemos hecho muchas presentaciones con Nacho, así que por favor, todo lo que podáis aportar.
Decíamos que tenemos los recursos necesarios, pero no solo eso. Es que una cosa que en este último mes me he cansado de repetir, pero creo que es fundamental, es que España tiene el sistema de refino más flexible y competitivo de la Unión Europea. Y esto lo reconoce el propio Gobierno, lo reconoció ya en 2022 en la crisis de Ucrania, en el Plan Más Seguridad Energética que aprobó para enfrentar esa crisis. ¿Y por qué tenemos el sistema de refino más flexible y competitivo? Pues a ver, simplemente porque nuestras compañías asociadas hicieron inversiones muy, muy importantes en un periodo en el que otros países europeos simplemente dejaron sus refinerías obsoletas o incluso las cerraron. Sabéis que Europa ha perdido mucha capacidad de refino. Y este sistema de refino es una oportunidad única para el desarrollo de los combustibles renovables. Ya hay proyectos en marcha, o sea, ya se ha iniciado la transformación. Nuestro sector está absolutamente comprometido con la neutralidad de emisiones en 2050 y ya han iniciado la transformación. Ya hay plantas en España de producción de combustibles 100% renovables, hay proyectos de electrolizadores también ya iniciados, como os decía, para producir a través de hidrógeno verde combustibles sintéticos y para ir descarbonizando la producción de los combustibles. Por tanto, este sistema de refino está aquí. No tenemos que crear una infraestructura nueva, tenemos que aprovecharlo para producir los mismos combustibles líquidos, porque luego veremos su principal ventaja, que es la compatibilidad con todo nuestro sistema actual, pero neutros en emisiones de CO2. Por tanto, es una infraestructura que realmente sería una pena desaprovechar. Pero no solo eso, tenemos también una industria del biorrefino implantada a lo largo de todo el territorio nacional con muchísimo potencial de crecimiento también. Plantas de biodiesel y bioetanol, que, bueno, como decía Nacho, además, pues con determinados impulsos por parte de la regulación, pues podrían aumentar considerablemente su producción. Por tanto, con la materia prima, con la infraestructura tanto de refino como de biorrefino, España, como os digo, puede convertirse en líder de producción de combustibles renovables. Y esta implantación a lo largo de todo el territorio nacional, como comentábamos antes, pues también puede dinamizar las economías rurales. Pues bien, ¿qué aportan? Porque vemos que tenemos las ventajas para poder ser líderes, pero ¿por qué es tan importante incorporarlos en igualdad de condiciones, como decíamos, a la transición? Pues porque es permitir una reducción inmediata de emisiones. En este momento ya el 14%, lo hemos comentado, de los combustibles que repostan los consumidores en vuestras estaciones de servicio ya es un contenido renovable. En más de 1.600 estaciones de servicio en España se comercializa combustible 100% renovable. España tiene la red más extensa de Europa de comercialización de combustibles 100% renovables y, por tanto, ya están reduciendo emisiones. Estos combustibles 100% renovables absolutamente compatibles con el parque actual, con los motores de combustión que quieren prohibir a partir de 2035, que luego hablaremos con más detalle de eso. Y este informe de NTT Data lo que nos arrojó es un dato muy, muy interesante, porque por cada 1%, decimos que en 2026 el 14%, por cada 1% que aumentamos el porcentaje de combustibles renovables en las mezclas, podemos reducir 800.000 toneladas de CO2. Eso no sabemos muy bien cuánto es como cuando se miden las cosas en campos de fútbol. Pues esto es el equivalente a introducir en nuestras carreteras 425.000 vehículos eléctricos, que está muy cerca del parque actual de vehículos eléctricos puros que tiene en este momento nuestro país. Por tanto, un potencial de reducción de emisiones enorme. Según los datos de Miteco, estos combustibles renovables incorporados a los convencionales han tenido ya un ahorro medio de emisiones del 83%. Por tanto, la primera ventaja, una reducción inmediata de las emisiones. Y además esto, el dato este que es muy curioso, que incluso nos sorprendió cuando hizo NTT el informe, ¿no? Pero es que realmente el tema de los coches eléctricos, o sea, no es que desde la plataforma siempre queremos dejar muy claro que no estamos en contra del vehículo eléctrico. Lo que pasa es que esto es como hacerse trampas al solitario, ¿no? O sea, se dice, por ejemplo, las matriculaciones. Se dice, se ha matriculado el año pasado 1.200.000 coches. Y dice, el 60% electrificados. Bueno, todos los coches hoy en día están electrificados, es muy raro que ninguno no tenga alguna ayuda eléctrica. Entonces dice, no se vende el diésel. Se vende un diésel, lo que pasa es que el diésel, como lleva una batería, por ejemplo mi coche es diésel, lleva una batería de 48 voltios
es eco y está electrificado, pero es un motor diésel. Entonces, el desideratum, que era llegar a 5 millones de vehículos en el 2030, eso ya, bueno, está absolutamente olvidado por parte de todo el mundo, pero es que ni siquiera se va a llegar, yo creo, a 2 millones o 3 millones. No, puede ser que la tecnología eléctrica avanza mucho, se llegará a baterías muy eficientes y lo que sea, pero hoy por hoy no. Entonces, esto, el aumentar esta cuota y ser el equivalente a sustituir tantos coches eléctricos, se puede hacer ya. O sea, no hay que cambiar coches, no hay que invertir, no hay que hacer nada. Y es la pelea que tenemos siempre de por qué no se utiliza esto si realmente es una tecnología eficiente y está ahí, ¿no? Y como decía además Inés, tenemos una capacidad que podemos ser líderes europeos en esto, ¿no? No, o sea, este apunte de Víctor es muy importante. No nos gusta plantear la transición como una guerra entre tecnologías, que creemos que es como la están planteando tanto desde la regulación como desde otros sectores. Desde la plataforma estamos convencidos de que solo complementando todas las tecnologías vamos a ser, ni siquiera es que vamos a ser más eficientes, es que no vamos a alcanzar los objetivos si no utilizamos todas las tecnologías. Y yo entiendo que nuestro sector, vosotros como empresarios de estaciones de servicio, lo que queréis es dar a vuestros clientes, al señor que para, cualquier alternativa energética que necesite. Nosotros vamos a ser líderes como sector también en el desarrollo del vehículo eléctrico. Bueno, una vez que consigamos superar las trabas administrativas para que los podáis poner en marcha en algunos casos, la realidad es que vamos a tener como sector un papel protagonista en la implantación del vehículo eléctrico. Pero cada consumidor tiene unas necesidades y cada sector tiene unas necesidades y plantearlo como una guerra entre tecnologías creemos que es un error. Decíamos una reducción inmediata de emisiones, porque lo que comentaba Víctor, o sea, al final, ¿qué le estamos diciendo al consumidor? Que solamente comprándose un vehículo eléctrico puede contribuir a la sostenibilidad, y que además es que no le vamos a dejar entrar en los centros de las grandes ciudades, que a partir de 2035 pues se confunde, a partir de 2035 no se va a prohibir la circulación de motores de combustión, pero bueno, el consumidor escucha 2035 y piensa que no va a poder circular con su coche diésel o gasolina. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Pues justo el efecto contrario al que busca el legislador. Es que estamos retrasando la reducción de emisiones. La edad media del parque de turismos en España no hace sino crecer año tras año. Estamos ya en 14,6 años y la triste realidad es que el año pasado, y se lleva repitiendo varios años, el coche más vendido en España es el coche de más de 10 años. Esa es la realidad. Por tanto, estamos no solo aumentando nuestra inseguridad vial, sino que estamos aumentando las emisiones de CO2. Los vehículos nuevos, los motores de combustión modernos reducen considerablemente su consumo y, por tanto, sus emisiones y por tanto, podríamos avanzar, como veíamos, mucho más rápido si incorporásemos los combustibles renovables. Luego, Inés, una cosa. Lo has apuntado tú, pero el dato es que es demoledor. El coche más vendido en España de vehículo nuevo lleva no sé cuántos años siendo el modelo más económico que hay en el mercado. Pero es que luego, además, vamos a superponer eso con otro dato. Por cada coche nuevo que se venden 1,8 millones de vehículos usados. Pero es que de ese 1,8 de millones de vehículos, de esos casi 2 millones de vehículos usados, la mayoría tienen más de 10 años. Oye, a todo el mundo le gusta estrenar coche, creo yo, ¿no? Si tú te cambias de coche y te tienes que comprar uno de más de 10 años, pues es porque tienes las posibilidades que tienes. Pero ¿por qué a toda esa parte de la población que está en esa situación le estamos diciendo, no, usted, como no se puede comprar un coche nuevo de X, no puede contribuir a reducir las emisiones asociadas a la movilidad? Pues entendemos que no tiene ningún sentido. No, totalmente. Y bueno, pues lo que decía Víctor, ¿no? Aquí veis el objetivo del PNIEC, que no solo, o sea, primero estableció un objetivo de 5 millones, pero es que cuando lo revisó, teniendo en cuenta cómo íbamos en el objetivo, lo aumentó a 5,5, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy lejos, y estamos muy lejos porque le estamos queriendo imponer al consumidor una alternativa
y, como decíamos, sin ninguna base tecnológica, porque aquí nos gusta siempre decir que un motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico alimentado por electricidad renovable, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, la regulación ha confundido el objetivo. El objetivo no es electrificar el parque de vehículos, el objetivo es descarbonizarlo y tenemos que utilizar cualquier tecnología que contribuya a ese objetivo de descarbonización. Sí, yo creo que el gran error es pensar que el motor de combustión, perdón, es contaminante. O sea, lo que puede ser contaminante es el combustible que le eches al motor de combustión, pero el motor de combustión en sí mismo depende de qué lo alimentes, ¿no? Y como lo veremos luego, además, ya está demostrado, lo veremos con el Tour Europe y tal, está demostrado que la descarbonización, pero es que es un error que lo decía una científica, creo que era francesa, muy claramente, se ha confundido descarbonizar con electrificar. Entonces Europa ha pensado que la única manera de descarbonizar era electrificar. Y realmente es un error que además gordo, incluso por la competencia industrial, que Europa está perdiendo claramente en ese sentido, ¿no? También NTT Data lo que analizó es el coste que suponía para un consumidor, el coste total de propiedad en función de las distintas tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente al final, descontando el coste en carburante, el vehículo eléctrico pues alcanza un coste total de propiedad menor que un motor de combustión, pero lo que llegamos a la conclusión en el informe es que hay gente que tiene un coche pues que no es un motor de combustión, que a lo mejor tiene 5 años, que no tiene por qué cambiarlo anticipadamente. Queremos que lo cambie el que va conduciendo un coche de 15, 20 años, pero no el que tiene un coche que es perfectamente nuevo y que puede alimentarse, como decíamos, con combustibles renovables. Entonces, en ese caso, pues reducimos el coste total de propiedad pues entre 6.000 y 5.000 euros en función del carburante. Porque aquí, en esta legislación desigual para las distintas tecnologías, la realidad es que estamos dando ayudas para la compra de un vehículo eléctrico y no hay ninguna ayuda para mejorar, bueno, la ley de movilidad planteaba algunas, pero estamos esperando para renovar el parque con cualquier tecnología, insistimos, que pueda reducir emisiones. Bueno, aquí os hacemos una recopilación de las ventajas, ya las hemos visto, reducción de emisiones de forma inmediata, por tanto, una descarbonización más eficiente. No tenemos que esperar al despliegue de toda la infraestructura de recarga eléctrica, no tenemos que esperar a que esas ventas de vehículos eléctricos aumenten al ritmo que deberían para poder cumplir los objetivos que nos hemos marcado como país. Utilización de residuos, vamos a valorizar residuos que hoy acaban en vertedero, en donde España es uno de los países en Europa con mayor disponibilidad. Fortalecen además el sector primario, precisamente por en muchos casos estar situados en la España rural, y fomentan la economía circular. Y lo que decía Nacho, en este contexto tan complejo geopolítico, pues fortalecen nuestra autonomía estratégica. Creemos que cuando se habla de energías renovables que nos dan independencia energética, hay que incluir también los combustibles renovables, ¿no? Tendemos a pensar que energías renovables son sol y viento, pues no, los combustibles renovables son una energía tan renovable como el sol y el viento. Y además podemos aprovechar, como veíamos, la infraestructura industrial existente en nuestro país. Pero hablábamos, ¿no?, de distintos mitos. No hay materia prima, no son una realidad, no se puede trazar la reducción de emisiones. Bueno, pues para desmontar alguno de estos mitos, pues hubo una iniciativa europea el año pasado, que de hecho la plataforma acogió en Madrid el primer evento institucional de presentación de esta iniciativa, que se llamó el Tour de Europa, en la que participaron fabricantes de combustibles renovables, fabricantes de vehículos, transporte pesado de mercancías, y lo que se pretendía era demostrar, por un lado, la disponibilidad de estos combustibles renovables, que son una realidad. Nos gusta decir que los combustibles renovables no son el futuro, que son el presente, y se pretendía también demostrar que era posible trazar la reducción de emisiones de CO2. Bueno, pues efectivamente los combustibles renovables se demostró que están disponibles en 22 de los 27 países de la Unión Europea.
Uy, esto se ha quedado súper desactualizado. 1.100 estaciones de servicio en España. No, como os decíamos ya, más de 1.600, perdón. La empresa fabricante de componentes de vehículos, Bosch, desarrolló una herramienta para poder digitalizar la reducción de emisiones. En total, 16 vehículos, 11 turismos y 5 camiones, más de 82.000 kilómetros recorridos en 18 países europeos, con 322 repostajes y en total el 86% de combustibles renovables utilizados, porque bueno, en algún caso tuvieron que hacer alguna parada en una estación de servicio que no tenía combustibles renovables. Fijaros que lo que decía Inés, lo importante es que esto se ha podido constatar, que realmente, o sea, ya hay sistemas para saber qué combustible utiliza un vehículo, que es lo que siempre estaba, o la Unión Europea ha discutido muchas veces cuando decíamos, no, se permitirá que se sigan fabricando vehículos de combustión o no, ya veremos, porque creo sí, que ahora comentamos tiene un poco lío ahí. Pero bueno, en principio, bueno, se puede, pero siempre que utilicen combustibles renovables, que siempre se van a los sintéticos más que a otra cosa, ¿no? Pero realmente es que es muy difícil saber si un vehículo utiliza un combustible renovable o un combustible fósil. Bueno, aquí se ha quedado demostrado que sí se puede trazar, esa trazabilidad se puede hacer y se puede saber en todo momento, con lo cual no sería un obstáculo para seguir fabricando motores de combustión que utilizaran combustibles que no contaminaran o que contaminaran menos, ¿no? O sea, sí, yo creo que es el principal, este es el principal hallazgo del Tour de Europa, ¿no? Que efectivamente, como os decíamos, con esta herramienta de Bosch se ha podido trazar en todo el ciclo de vida del combustible, desde su producción hasta su utilización en el vehículo, el ahorro de emisiones de CO2 que se ha producido, y hemos alcanzado ahorros de hasta el 87%. El conjunto del Tour ha ahorrado 77% porque, como os digo, en algún repostaje han tenido que utilizar parte fósil, pero los combustibles renovables utilizados han podido acreditar un ahorro del 87%. Por tanto, una reducción significativa e, insistimos, trazable, ¿no? Que es una de las grandes preocupaciones que ha tenido siempre la Comisión Europea. En este sentido, como decía Víctor, en este momento se está revisando en Europa el reglamento que establece las emisiones de CO2 que deben tener los vehículos en Europa a partir de 2035 y que, como decíamos, en la práctica prohíbe el motor de combustión, porque este reglamento lo que exige es una reducción del 100% en el tubo de escape. Y la Comisión Europea ha presentado una propuesta que, bueno, aquí además este tema a Nacho también le gusta, que es claramente mejorable. O sea, han abierto una pequeña ventana de oportunidad, han dicho, bueno, vamos a conseguir, vamos a poder aportar un 3% de combustibles renovables para este ahorro de emisiones de CO2, pero es que un 3% no mueve la aguja para las inversiones que hay que hacer en Europa para poder desplegar esta alternativa. Esperemos que ahora se abre la fase de negociación para que la propuesta de la Comisión pues sea negociada también con el Consejo y con el Parlamento, y esta flexibilidad se aumente, porque bueno, la realidad es que es, como os digo, claramente insuficiente. También creo que coincidirán Nacho y Víctor que hace unos años era impensable que se abriese esta pequeña ventana de oportunidad. Yo creo que, por desgracia, se ha tenido que producir la invasión de Ucrania para que Europa se dé cuenta de que no nos podíamos centrar solamente en la sostenibilidad, que habíamos abandonado completamente la seguridad de suministro y como decíamos antes, ¿no? La invasión de Ucrania ya nos alertó de las consecuencias que tenía depender del exterior, y ahora lo estamos volviendo a ver con Oriente Medio, ¿no? Europa tiene la industria de motor de combustión más potente del mundo y bueno, pues la estamos simplemente abandonando, insistimos, sin ningún rigor tecnológico, porque no hay ninguna razón tecnológica para prohibir el motor de combustión. Pero bueno, pues esta pequeña ventana que se ha abierto, como os digo, pues desde todas las patronales europeas estamos intentando que se amplíe y que se reconozca pues todo ese potencial de reducción de emisiones de CO2 que hemos visto que tienen los combustibles renovables. Sí, además esto es un tema curioso porque no es un tema muy
no sé cómo decirlo, es una cosa de Europa que nosotros somos el 9% de las emisiones mundiales, Europa. Entonces hay un 91% que no se produce aquí. Es decir, y estamos aquí empeñados en obviar tecnologías y en no solamente a un tipo de vehículo, que además no somos líderes en producción, y se está olvidando que, no sé, yo es que esto siempre me parece una irrealidad absoluta, ¿no? O sea, lo hago muchas veces y es absolutamente irreal. O sea, aquí lo que se trata es de disminuir emisiones. El 0% de emisiones, no sé, es una cosa que es utópica. No puede. Entonces, si tienes una tecnología que ya reduce, no ya un 87 o un 77, con que redujera un 50% hoy, sería un tema importante, ¿no? Porque se trata de reducir emisiones, se trata de volver a las emisiones del año 90. Bien, pues si tenemos tecnologías Ojalá que volviéramos al año 90. Pero el problema está en que, o sea, no se quiere ver, o desde Europa no se quiere ver, o no se ha querido ver hasta ahora. Ahora parece que hay un atisbo de que, pero Europa es muy difícil, hay que discutirlo en el Parlamento, hay que discutirlo en las comisiones, hay que ponerse de acuerdo 27 países. Es algo casi imposible, ¿no? Pero, a ver, siendo cierto eso, que dice Víctor, por supuesto, pero también es verdad otra cosa, que es que la Comisión Europea, ¿cuántas veces has visto, tú que controlas de estos temas, Inés, cuántas veces has visto que den control Z a una decisión que han hecho? No van a reconocer, es imposible. No van a reconocer que se equivocaron. Tiene una política de no reconocer jamás que nos hemos equivocado. Pero por eso digo que si no se produce la invasión de Ucrania, estamos ahora mismo en prohibir el motor de combustión pasado mañana, porque 2035 es pasado mañana. Pero ¿quién decía? Igual te lo escuchaba a ti, Víctor, alguna vez, que dice, esto es un día, van a decir que queda abolida la ley de la gravedad y luego después se van a tirar por la ventana. O sea, es que pueden decir lo que quieran, es que lo que es... ¿no? pero entonces lo que pasa, pueden decir lo que quieran, pero es que se ve que los datos no acompañan. Es como el objetivo que decíamos antes de España, 5 millones de coches eléctricos en 2030. Ah, vale, ahora hay una revisión del PNIEC y esto es como los padres que le dicen al niño que va al cole, tienes que sacar todo notables, y viene el niño con 5 suspensos, y entonces haces la revisión y dice, bueno, pues entonces ahora tienes que sacar todos sobresalientes. Hombre, mira a ver que te las apruebe todas. Pues esto es lo que está haciendo la Administración en España, pero claro, la Unión Europea se ha dado cuenta de que es que no llega a ese objetivo, que en 2035, si no se venden coches con motor de combustión interna, pues es que no se venderán coches. No, exacto. No, y sobre todo claro. que ahora estamos en la disyuntiva. Creo que Ramón hablaba de que los combustibles renovables pueden hacer la transición más justa. Es que efectivamente, es que nos estamos olvidando, no todos tenemos, o sea, no todo el mundo vive en el centro de una gran ciudad, como puede ser Barcelona, para el que puede ser perfectamente factible un vehículo eléctrico. Hay gente como Nacho que vive en las afueras de Madrid y que necesita un motor de combustión que le ayude a hacer todos los kilómetros, por no hablar del transporte de mercancías, que es inviable transportar la fruta y la verdura que llevamos desde España a Alemania con un camión eléctrico. Por tanto, también nos gusta hacer una matización. Muchas veces se dice, bueno, es que como no vamos a llegar al objetivo de electrificación, los combustibles renovables pueden ayudar hasta que el vehículo eléctrico se desarrolle. No. Nosotros queremos ir a por todas. O sea, nosotros no creemos que los combustibles renovables tienen que ser una solución de transición. Tienen que ser una solución para siempre. ¿Por qué vamos a renunciar a tecnología que puede contribuir a la neutralidad de emisiones? Lo que decía Víctor, el objetivo no es emisiones cero en 2050, eso es imposible. Es emisiones neutras. Por tanto, perfectamente factible. Porque además yo creo que quizás luego, Ramón, cuando hablemos un poco de cómo vemos desde la industria del combustible la situación, podemos incidir más en esto. Pero lo que no se da cuenta la Comisión Europea es que los combustibles renovables van a ser necesarios. O sea, se pongan como se pongan. Ahora mismo la cuestión es, ¿los fabricamos aquí o los importamos? En este momento esa es la cuestión. El problema es que no se puede tardar en Europa tanto tiempo en tomar las decisiones, porque las decisiones de inversión hay que hacerlas ya. Entonces, bueno, pues esperemos. Sí, porque además en la aviación, por ejemplo, sí está contemplado. Bueno, por lo que decíamos al principio, claro, todo lo que no sea electrificable, evidentemente quieren que estemos aquí para proveer de esos combustibles renovables que van a ser necesarios.
pero no se dan cuenta que con eso no es suficiente. Claro, las escalas de producción, esto al final, como todo lo renovable y todo lo que contamina poco, es caro. Entonces tú tienes que necesitar una escala de producción suficiente, y esto solamente con aviación o con barcos pues no se consigue, ¿no? Y luego un tema que citaba Ramón también en su introducción, y es la fiscalidad. En este momento, decíamos, más de 1.600 estaciones de servicio con combustibles 100% renovables pagan exactamente el mismo impuesto que si fuese fósil. Pues desde luego no hay ninguna señal al consumidor para que consuma este producto, ¿no? En eso, bueno, desde la plataforma estamos ahora trabajando también en propuestas para promover una fiscalidad reducida de los combustibles renovables, que es lo justo porque es lo que se hace con otras alternativas energéticas, ¿no? Así que, bueno, por nuestra parte, nada, estas son las conclusiones del Tour de Europa, que, como os decíamos, fundamentalmente disponibilidad y trazabilidad, y no sé, por nuestra parte, sí, yo bueno, creo que... Comentar un poco esto, el tema del informe de la fiscalidad entendemos que es fundamental porque si no se incentiva el consumo al ciudadano, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, como se hablaba mucho de la fiscalidad del diésel y que en algún momento pues llegará, y realmente es cierto que, y aquí me voy a tirar un poco a la piscina, que no tiene mucho sentido que el diésel y la gasolina tengan una fiscalidad diferente, porque el diésel siempre se utilizaba entonces, cuando se diferenciaba la fiscalidad, solamente prácticamente para el transporte. Pero hoy en día, o sea, no tiene mucho sentido que un Mercedes diésel pague menos fiscalidad que un Seat Ibiza gasolina. No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, ahora tienen casi la misma, desde el 21 de marzo. Bueno, no, pero sigue teniendo menos. Pero entonces, claro, es evidente que probablemente haya que tener una fiscalidad. Entonces, una fiscalidad parecida, y la fiscalidad tenga que reducirse en función del uso que se haga de ese auto. Si es transporte, lógicamente, pues debería tener una fiscalidad más reducida, pero si es un uso particular, pues quizá no. Pero lo que hemos tratado de hacer, que es un estudio muy bonito, que está llevando mucho más tiempo de lo que parecía, porque es muy complicado. Bueno, bonito no sé, pero... Muy complicado, sí, pero útil. Se trata de hacer una fiscalidad de los combustibles que vaya en función de las emisiones que tiene. Entonces, y esto tampoco hemos inventado nada. En Francia el E85 ha sido un éxito bestial, pero es que le han puesto el impuesto del GLP. Entonces, claro, si tú vas a echar un combustible que es compatible con tu vehículo, que va estupendamente tu vehículo, y encima te cuesta mucho más barato, pues claro, empezó la cosa con Total, creo que fue, con unas estaciones a ver qué pasa, y van por 6.000 estaciones ya con el E85, y está siendo un éxito bestial. Pero hay que bajar la fiscalidad. Entonces, lo que proponemos, lo que pasa es que, claro, es un estudio muy complicado porque hay que dar la solución al mismo tiempo que se da la alternativa. Es decir, hay que decir, mira, para que se recaude más o menos lo mismo, tendría que hacerse esta fiscalidad, porque evidentemente son 20.000 millones de euros, que esa es otra, ¿no? Cuando se dice, no, hay que desaparezcan los combustibles fósiles, ¿no? Desaparecen 20.000 millones de impuestos, así de entrada, ¿no? Pero, claro, y conseguir un informe en el que todo eso sea compatible y se hagan estudios comparativos, pues ya escoger los países fue ya una cosa complicada, ¿no? Pero yo creo que queríamos que estuviera para enero o febrero, vamos a ver si para el verano. Para el verano conseguimos que esté, y luego no sé si nos harán caso a esto o no, pero yo, lo que sí está muy claro, yo me acuerdo, había un director general de industria en la Comunidad de Madrid, que era siempre, cuando salieron los electrodomésticos AAA, ¿no? Y siempre decía, joder, es que la gente no los compra y tal. Y un día dijo, hombre, voy a dar 100 euros a cada uno que compre uno de estos nuevos, que cambie el viejo por el nuevo. Y fíjate qué casualidad, se empezaron a vender los nuevos, ¿no? O sea, tú tienes que incentivar a la gente todo el mundo somos muy ecologistas, todos estamos a favor del medio ambiente, pero si no incentivas eso, la gente no lo compra. Y si hubiera que poner un precio real al combustible 100%, al HVO, por ejemplo, 100%, renovable, pues no podríamos pagarlo. O sea, ahora mismo, de hecho, yo creo que los precios son un poco políticos, ¿no? Porque, o sea, un poco de intentar que el consumidor conozca ese producto. Y la única manera de hacerlo es bajando fiscalidad y aumentando la escala de producción. Y con esto de la fiscalidad, al final,
la fiscalidad y cómo la manejan los diferentes gobiernos cuando están es una de las herramientas más potentes a la hora de hacer política. Y yo creo, nos hemos comido, ya me perdonáis el coloquialismo, pero unos cuantos marrones en los últimos 5 años o 10, no sé cuántos, pero la pandemia, lo de Ucrania, ahora esto. Yo que soy un tío, creo que optimista por naturaleza, pese a todo, yo de todo esto extraigo una enseñanza y es que ningún político me venga a decir eso no se puede hacer, porque hemos visto que se han hecho cosas que parecían imposibles de hacer. El día 18 de marzo alguien daba algún duro porque fueran a poner el IVA de los combustibles al 10%. Yo no, y lo pedimos el 6 de marzo, pero yo creía que no se iban a hacer ni caso. Le quiero decir que estamos en unas situaciones tan inéditas y con unas consecuencias que pueden ser tan devastadoras, que es que a lo mejor es el momento de pisar el acelerador y pedir cosas, como esto de la fiscalidad que dices tú, y lo vamos a pedir con cabeza y diciendo, bien, si se tiene que equiparar el impuesto especial del diésel y la gasolina, que se equipare, pero dame otras señales para que yo pueda ir consumiendo otras cosas. Pero a mí sí que me gustaría, también porque cada uno luego en su estación de servicio seguramente tiene oportunidad de hacer su pequeño lobby, ¿no? Con el alcalde de su pueblo, con los vecinos, con los clientes, con quien sea, ¿no? Y sí se pueden hacer cosas. Esto es lo que nos ha enseñado, creo yo, esta etapa tan difícil que hemos pasado en los últimos 5 o 10 años. Bueno, pues yo creo que por nuestra parte, luego si queréis incidimos un poco más con las preguntas de Ramón y por supuesto con las vuestras, que podemos resolver cualquier duda que tengáis. Pues muchísimas gracias. Ha sido... ¿Me oís bien? Sí. Muy clarificador, está muy bien. Bueno, yo esta musiquita ya la he oído varias veces, con lo cual ya sabía de qué iba el tema, pero la verdad es que es muy interesante. Me quedo con algunos temas así de flashes que creo que son interesantes y supongo que un poco para que todo se quede con... me quedo con el concepto de neutralidad tecnológica, que es una palabreja así un poco extraña, pero creo que es importante tenerla presente porque, como decimos, no solamente puede hacer una transición más justa, no solamente a nuestras instalaciones, que posiblemente sin hacer muchas inversiones podríamos estar empezando a ayudar a reducir emisiones ya, también la industria, que con una inversión no tan elevada también podría redirigir directamente a aumentar la producción de combustibles renovables, pero sobre todo para el consumidor. Es decir, hablaba antes Nacho y Víctor sobre las ventas de vehículos y, por tanto, al final tenemos la economía que tenemos, la gente se puede comprar el coche que tiene y, al final, qué mejor que decirle a un señor que no hace falta cambiarse el coche para poder empezar a reducir emisiones y colaborar con la transición energética. Entonces, me quedo con este tema, me quedo con el tema de que se necesitan incentivos fiscales. Son muy importantes porque es correcto y además desde una perspectiva coherente, si al final en este mundo que penalizamos todo lo que contamina, pues el producto que menos contamina tendría que pagar menos impuestos, ¿no? Y se podría buscar la fórmula en que si hay producto o queremos desfosilizar y descarbonizar, pues penalizar más ese producto y evidentemente incentivar el uso de productos que son emisiones neutras, cero. Me quedo también con que España tiene una gran capacidad de producción de este producto y que es una tontería que posiblemente no lo explotemos, pudiendo ser un puntal de la economía y un referente en toda Europa o en todo el mundo incluso. Y me quedo con que el uso o el incremento de este combustible renovable pues, nos permitiría tener una eficiencia más inmediata en la reducción de emisiones y que como dice Víctor algunas veces, estamos perdiendo el tiempo. A partir de aquí, pues con estos flashes que creo que resumen un poco toda la exposición, que agradeceros otra vez porque estos invitados de primera línea no los podemos tener cada día y la verdad es que estoy muy feliz. Aprovecho que tengo a John aquí al lado, a Nacho y a Inés, que además son representantes patronales.
Les haré 3 preguntas muy genéricas y ellos pues un poco van a ver su punto de vista sectorial. La pregunta es la misma para los 3 y así vais contestando cada uno lo que veis. Lo más importante, ¿cómo veis el futuro del sector? Independientemente de que estamos en un contexto de crisis de precios, de guerra y tal. Lo digo más pensando a medio y largo plazo, teniendo en cuenta pues, la transición energética. ¿Cómo veis el futuro del sector? ¿Qué papel pueden tener en este futuro los combustibles renovables? ¿Y qué se necesitaría para poder impulsar aún más estos combustibles en el presente y futuro de nuestro sector? John, si quieres empezar tú o vosotros mismos vais a intervenir. Buen día, buenos días. Primero agradecerte la invitación. Para nosotros es un honor estar aquí y felicitarte por la celebración de este evento y también tener un recuerdo, ¿por qué no?, a Manolo, que nos dejó el año pasado y que tanto significó para esta asociación y para la nuestra. Tantos años presidente. Y bueno, lo que me comentabas, pues las estaciones de servicio aquí lo que podemos hacer es lo que hemos hecho siempre, estar orientados al cliente, estar orientados a la demanda y ver qué es lo que nos piden para intentar satisfacer, ¿no?, las necesidades del cliente, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros pensamos que la plataforma de los combustibles renovables es fundamental. Tenemos una red que ya está, ya hay un parque de vehículos que ya está y es una solución inmediata, que ya es una realidad y que ya está produciendo, adelantando los efectos que busca la descarbonización, que no es la electrificación, sino que es el empleo, porque son necesarios. Los objetivos no van a ser posibles si no utilizamos todas las herramientas que disponemos. Por lo tanto, para mí me parece fundamental. Por supuesto tiene sus retos, no los vamos a negar, es decir, producir combustibles renovables pues utilizando pues, residuos agrícolas o forestales, apoyando la economía circular, o utilizar barcos de aceite usado que vengan del lejano oriente, pues bueno, también habrá unos costes de producción diferentes. Está el reto de la capacidad de almacenamiento, del despliegue logístico, está el reto de la trazabilidad, muy importante, es decir, un vehículo que, por ejemplo, tenga un motor térmico, pero utilice combustibles renovables, debería de no tener restricciones al acceso de las grandes ciudades. Eso es un problema. Hoy la etiqueta ambiental pues, es uno de los factores que están en la decisión de compra, ¿no? Bueno, son pequeños retos, pero que pueden ser salvados. Lo que sí es verdad, y como decías muy bien, estamos perdiendo un tiempo precioso, porque las inversiones que tenemos que hacer son muy importantes. Y esas inversiones no se pueden hacer solamente para producir para los aviones o para los barcos. Existe el riesgo de que el regulador pues, decida orientar la producción a los sectores difícilmente electrificables, el transporte de mercancías, por ejemplo, ¿no? Hay una realidad, es la limitación en la producción, es decir, el año pasado, sin ir más lejos, pues vendimos creo que 29 millones de toneladas de combustibles de automoción, de los cuales 22 eran de gasóleos y 7 eran de gasolinas. Claro, igual en el año 2030 producimos 3 millones de toneladas de combustible renovable. Las inversiones que son necesarias para que esto se consolide son muy elevadas y necesitamos la seguridad jurídica de que esto realmente va a formar parte de la tarta del mix energético, ¿no? Y sin duda, si queremos alcanzar los objetivos de descarbonización, es que el combustible renovable es fundamental. ¿Como un combustible 100%? Bueno, o incrementando el porcentaje de lo que ya tenemos en el combustible fósil, que, como digo, va a seguir siendo necesario mucho tiempo. Y claro, simplemente con que la Administración fuera sensible a que con un incremento del 1% ya tiene el mismo efecto que sacar 425.000 vehículos eléctricos a la calle, es un argumento suficiente para apostar por ello. Nosotros estamos sensibilizados, nosotros formamos parte de la cadena, somos el último eslabón, pero también estamos comprometidos en la lucha contra el cambio climático y la lucha eficiente contra ese cambio climático es incorporar todas las tecnologías que tengamos a nuestro alcance. Con una solo no va a ser posible cumplir los objetivos. ¿Nosotros qué intentamos? Pues acompañar la demanda. Nosotros seguiremos siendo un hub para dar energía, multienergía, a todas las soluciones que ofrezca el mercado, a todo lo que nos pida el cliente. Y además, como negocio, pues, bueno, pues tenemos un emplazamiento privilegiado, tenemos unos accesos ya consolidados y tenemos una amplitud de horario que nos permite pues, seguir con nuestra actividad tradicional de vender energía. También algunas actividades como el lavado de vehículos, también tenemos mercados emergentes como la comida, por ejemplo, preparada.
Y estoy seguro que con el emplazamiento que tenemos y la función que desempeñamos en la economía local y en nuestro entorno, podemos dar servicios que hoy todavía no somos capaces de adivinar, porque tenemos esa ventaja competitiva. Entonces, estoy convencido que irán aflorando, ¿no?, poco a poco. La apuesta es decidida por los combustibles renovables, pero repito, son inversiones muy importantes, necesitamos seguridad jurídica y necesitamos una fiscalidad, por no repetirme, pero que apoye aquellas soluciones que adelantan los resultados que buscamos. Es decir, no vamos a penalizar, no pido subvencionar, pero por lo menos no penalizar una tecnología que está disponible y puede traer los efectos que buscamos pues, de manera mucho más rápida. Entonces, bueno, pues, nuestro compromiso está ahí, como estaciones. Estamos implicados y aplicados, ¿no? Efectivamente. Inés, Nacho... Sí, bueno, parte de los argumentos ya... No sé si te queda alguna cosa más para decir. Sí. Nos han dejado poco. Quizás incidir en... Y Nacho, si te quedas el último... Sí, ya. No, quizás desde industria del combustible explicar el reto, ¿no?, que supone, que ya lo hemos avanzado, pero transformar, como decía Jon, el sistema de refino del que os hablaba antes, estamos hablando de inversiones milmillonarias. Ya nuestras compañías asociadas tienen anunciadas de aquí a 2030, que decíamos que 2035 era pasado mañana, pues 2030 está aquí, tienen anunciadas inversiones de 16.000 millones de euros en nuestro país. Pero claro, hacer esas inversiones, como decía Jon también, requiere de un impulso desde la regulación, no subvenciones, porque como sabéis en este sector las inversiones se hacen a riesgo, pero requieren pues, que nuestra tecnología sea reconocida en igualdad de condiciones. La señal de prohibir el motor de combustión en 2035 es nefasta para estas inversiones. Hablábamos de la escala y efectivamente la escala realmente en nuestro sector está en la carretera. El sector de aviación y el marítimo suponen una parte muy, muy pequeña del transporte comparado con el transporte por carretera. ¿Y por qué es tan importante esa escala? Porque ahí es como se pueden reducir los costes. Es verdad que son tecnologías, algunas de ellas ya maduras, en el sentido de que sabemos cómo hacer un combustible 100% renovable con aceite de cocina usado que sea absolutamente compatible, pero evidentemente es más caro que hacer un litro de gasolina o gasóleo. Por tanto, esa escala es fundamental para reducir los costes. Y otra cosa que nos cuesta también hacer entender es que esto es un proceso químico. Cuando quemamos un barril de petróleo o un aceite de cocina usado, a medida que aumentamos la temperatura vamos obteniendo distintos productos. Por tanto, nosotros no podemos hacer queroseno sin obtener en ese mismo proceso también gasóleo, por ejemplo, o gasolina. Es imposible, es químicamente imposible. ¿Qué hacemos con esa gasolina y con ese gasóleo renovable? ¿Los exportamos o los aprovechamos aquí? Es químicamente imposible producir el queroseno de aviación que quieren que produzcamos en España para descarbonizar el transporte aéreo sin producir productos para la carretera. Por tanto, lo que decía antes, la cuestión es decidir si queremos fabricar estos combustibles renovables en España, con todas las ventajas que eso supone para el conjunto de la sociedad, o queremos importarlos, generando una dependencia más. Hablábamos de la dependencia que nos genera apostar solamente por el vehículo eléctrico respecto a las materias primas necesarias para las baterías, a la tecnología que está muchísimo más avanzada en otras zonas que en Europa. Y esa es la cuestión ahora. Por tanto, las decisiones se tienen que tomar ya. Por supuesto, impulsar, como decíamos, la fiscalidad. Y en este sentido también decía Jon que sois la última parte de la cadena, pero tenéis un papel fundamental. Yo creo que hay un problema de los combustibles renovables y es su gran desconocimiento. Y os aseguro que no es porque no hagamos esfuerzos aquí los tres, pero también desde la plataforma, por supuesto desde A y C. Dedicamos todo nuestro tiempo a explicar la oportunidad que suponen el compromiso de nuestras compañías asociadas con la neutralidad de emisiones, el compromiso con la industria de nuestro país, el compromiso con la descarbonización, pero hay un gran desconocimiento. Es que seguramente hacemos una encuesta y los consumidores que repostan cada día en vuestras estaciones no tienen ni idea de que el 14% de lo que repostan es renovable, no tienen ni idea. Y eso teniendo en cuenta los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, nuestras compañías asociadas en publicidad. Lo estáis viendo, son enormes.
pero hay un gran desconocimiento. Por tanto, yo creo que esta pedagogía y esta divulgación es fundamental para explicar las ventajas que suponen. Así que, bueno, pues que no nos desanimemos, que entre todos sigamos con esta labor y como os digo, que la regulación y la legislación los impulsen como una alternativa más sin prohibiciones. Muchas gracias, Inés. Nacho, sí. A ver si nos puedes aportar alguna cosita más. Sí, no, simplemente lanzar un par de mensajes. Primero, dice Inés que hay un gran desconocimiento por parte de la sociedad en general, ¿no? Nuestros clientes. Claro, el problema, una vez hablando con una persona que estaba vinculada a la industria del gas y decía, hostia, qué bien lo hicimos, que cuando empezamos a comercializar, y lo llamamos gas natural. Claro, el gas natural, ¿quién va a estar en contra del gas natural, no? O sea, aquí lo que hay es principalmente... Hay principalmente una cuestión de marketing. Segunda cosa, y para que nosotros sepamos, todos somos del sector y tal, y antes lo han esbozado, ¿no? Mis compañeros de mesa. Los operadores que hacen estos productos están, se puede decir, perdiendo dinero, invirtiendo en marketing, en promocionar esto. Claro, llegará un momento en el que digan, bueno, pues ya está, hemos invertido en marketing hasta aquí. Si no hay otro tipo de señales, pues no habrá. Ahora bien, con respecto al papel de las estaciones de servicio, que creo que era la pregunta original, Ramón, ¿no? A medio plazo, ¿qué papel en la transición energética? Yo es que lo cambiaría, y el orden de la pregunta. Y yo preguntaría, ¿es posible realizar una transición energética exitosa desde el punto de vista de la movilidad sin el concurso de las estaciones de servicio? En mi opinión, respuesta, no. Y ahora desarrollamos, ¿no? Es que no, y es que se han dado cuenta hasta quienes son defensores a ultranza de una única tecnología. Es que nos necesitan, y lo decía John antes, las mejores ubicaciones, los mejores accesos, los horarios amplios, el recuerdo de consumidor, pues yo qué sé, es que, no sé, yo soy usuario muchas veces de coches eléctricos y no es lo mismo estar parado en una marquesina y debajo de mal puesta no sé dónde, que llegar a tu gasolinera como un señor y poner allí y tomarte tu menú o tu café o lo que sea. No es lo mismo, no es lo mismo. Y nosotros, y esto lo hemos hablado muchas veces, creo que tenemos que quitarnos sacudirnos, ¿no? La historia esta de que no, es que yo lo que hago, define tu actividad. Mi actividad es vender gasolina y gasóleo. Mi actividad es garantizar la movilidad de empresas y particulares. Y a partir de ahí, todo lo que entre. Hoy gasolina y gasóleo, pero vamos a invertir la carga de la prueba. Es que no somos nosotros los malos por vender gasolina y gasóleo. Es que nuestros clientes nos piden gasolina y gasóleo. Y gracias a Dios que se lo suministramos en condiciones óptimas. Porque si no... Y otro problema que tenemos, aparte del marketing, es el problema de que lo que sucede siempre, cuando una cosa funciona muy bien, pues todo el mundo como que lo da por hecho, ¿no? Pues ya está. Claro, ¿qué pasaría si no funcionara adecuadamente la red de 12.000 y pico estaciones que hay? Pues sería un problema. Y luego, y por cerrar ya, y volviendo a qué papel tenemos las estaciones de servicio en esta transición energética aplicada específicamente a la movilidad. Pues hombre, primero vamos a hacer las cosas con eficiencia, ¿no? Si es que existe ya una red tupida, ejemplar, que tiene la experiencia en garantizar esa movilidad, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora creamos una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos, otra red de hidrogeneras, otra red de gasineras. Y al final es que no habrá más cosas que infraestructura de suministro de energía para la movilidad. Si ya estamos nosotros, pues en nuestras instalaciones habrá de ser donde se produzca el último paso de esa transición energética asociada a la movilidad, y desde luego que una parte muy importante serán los combustibles renovables, estoy convencido. Sí, si me dejas un momento, Ramón, yo quería, es que hicimos una campaña hace tiempo, se partieron 4 millones de folletos en gasolineras. Yo creo que esas medidas que pues serían buenas, repetirlas de alguna forma, ¿no? Porque claro, es verdad que el cliente muchas veces, bueno, el cliente y nosotros como sector también muchas veces no sabemos exactamente lo que estamos, cuando hablamos de combustibles renovables, de lo que estamos hablando, ¿no? Y luego ya como empresarios de estación de servicio,
es que realmente lo que no salga por una manguera, es verdad que vamos a dar cualquier servicio de cualquier energía que haya, por supuesto, pero el vehículo eléctrico no va a ser exactamente nuestro negocio, creo. Por lo menos sí en carreteras, sí, pero menos en grandes ciudades. Y luego es cierto que la verdad es muy terca, ¿no? O sea, la realidad se impone casi siempre, y entonces la gente no es que no cambie de coche porque esté enamorado de su coche, no cambia de coche porque no tiene dinero para cambiar de coche. Esto es una realidad, esto lo discutimos en muchos foros y dicen, no, es que... Pero incluso con la ministra, que es una mujer muy propensa a poder hablar con ella en un grupo que se llama GETIRBE, que es una cosa que se llama Grupo de Trabajo para el Impulso de la Recarga del Vehículo Eléctrico. Esto se inauguró ya cuando era ministra Teresa Rivero y lo llevaba la secretaria de Estado, que ahora es ministra. Y entonces, pues cada 3 o 4 meses pues nos reunimos ahí tal, y hablamos de esto y queda muy bonito. Pues mira, hemos hecho un mapa de puntos de recarga eléctrico. Muy bien, pues hay 26.000. Ya, de más de 50 kilovatios, ¿cuántos? No, el 20%, o sea, 5.000. ¿Y de esos cuántos funcionan? Bueno, casi todos, o sea, un 40%. Entonces, no es un problema, insisto, no es ir contra el vehículo eléctrico, porque irá el vehículo eléctrico. Además habrá cambios tecnológicos muy importantes, las baterías sólidas ya están ahí casi probablemente para el 2030, o incluso antes se empezarán a comercializar y habrá más autonomías y tal. Pero la realidad es tozuda. Entonces el combustible renovable es una solución ya, y para nuestro negocio es la solución ya. Entonces sí deberíamos de hacer una labor un poco didáctica. No sé si es otra campaña de dípticos o lo que sea. Es verdad que los operadores o los fabricantes de los refineros están haciendo campañas publicitarias. Yo no sé si la gente entiende muy bien el anuncio cuando lo escucha, porque no sabe a lo mejor de lo que le están hablando, ¿sabes? A veces pero lo que es evidente es que el sector está en un momento de absoluto cambio. O sea, de un cambio de modelo de negocio, de un cambio de productos que vamos a suministrar, un cambio, yo que ya llevo años en esto, viví desde cuando se quitó el monopolio, o sea, cuando desapareció el monopolio hasta ahora. Yo creo que el mayor cambio en el sector es el de ahora, más que se eliminara el monopolio y empezar a haber otras competencias. El mayor cambio es ahora, porque tenemos una red sobredimensionada, absolutamente sobredimensionada. Yo creo que España no da para más de 10.000 gasolineras y hay 12.800. Es que es una barbaridad. Y cada día más. Eso ¿se podrá mantener eso o no? Empezarán a desaparecer estaciones y se quedarán otras. Con lo cual habrá que hacer un cambio de modelo de negocio. Y en ese cambio de modelo de negocio entrarán muchas cosas y, entre otras, los productos que suministremos. Y tenemos que intentar convencer a la Administración de que esto es bueno, de que esto es racional, de que esto es una realidad, que no es jugar, es como cuando se juegas al Monopoly, pues sí, puedes jugarte 28 casas, pero la regla no te la puedes comprar, ¿sabes? Pues esto es así. O sea, hay que poner los pies en el suelo, dejarse de inventarse realidades utópicas que de momento no se van a producir e ir a lo que interesa, que es dejar de contaminar, que es importante, creo que todo el mundo está de acuerdo en que es importante dejar de contaminar y hacerlo con lo que está a mano, con lo que se puede hacer ya. Y si encima eso puede producir que tengamos una industria puntera en el mundo, pues mejor, ¿sabes? Y si podemos pasar de ser importadores al 100% de energía prácticamente a ser exportadores, pues mucho mejor, ¿no? Porque esto no lo quieren entender. Esa es nuestra pelea, ¿no? Pues sí, y perdona Ramón, porque no quiero abusar, pero es que esto ha acabado, Víctor, perfecto para enlazar con una idea que trasladaba Nacho. Y es que creo que es muy importante que la seguridad de suministro la dan por hecha. ¿Por qué? Porque siempre, en todas las crisis, el sector ha respondido. Vosotros, como suministradores en el último escalón de la cadena, creo que no se nos olvida el COVID, el papel que jugasteis para que a la gente le llegase a casa su compra online, el papel que jugó el sector del refino, manteniendo abiertas todas las refinerías con caídas de demanda que alcanzaron el 80%. Entonces, esa seguridad de suministro que aporta el combustible líquido, sea convencional o sea renovable, el problema es que se da por hecha.
porque en España nunca ha faltado producto. Y ojo, que el otro día me decía un periodista, hombre, es que solo faltaba. Digo, no, perdona, es que hay países en Europa que en este momento y en la crisis de Ucrania han enfrentado situaciones muy complicadas de seguridad de suministro, porque ese sistema de refino y estas más de 12.600 estaciones de servicio de las que hablábamos son fundamentales. En este momento hay países europeos que no van a poder suministrar queroseno. Hay compañías aéreas que están cancelando vuelos en Europa porque no tienen queroseno en sus países. Bueno, pues España en todas las crisis, una detrás de otra, no solo ha abastecido el mercado interno, sino que ha exportado producto a países que tenían serios problemas para abastecerse y también en el último eslabón de la cadena. Por tanto, creo que es importante poner en valor la seguridad de suministro que aporta el sector para entender que, insisto, el combustible líquido es fundamental porque se almacena, se transporta, lo vivimos por desgracia, no quisimos tampoco en ese momento insistir mucho porque no nos gusta señalar a otras energías, pero lo vimos en el apagón, vamos a cumplir un año y al final el combustible líquido es el que fue capaz de garantizar servicios esenciales, tan esenciales como los hospitales. Y creo que ese es uno de los problemas, que se da por hecha esta seguridad de suministro. Solo, Inés, para darte la razón, aquí en Cataluña tenéis la Junquera, yo vengo al otro lado de los Pirineos, yo vengo de Guipúzcoa, de Irún, y allí nos llaman por teléfono no para saber a qué precio tenemos el combustible, sino si tenemos combustible. Es que han tenido rupturas de stock, de falta de suministro. Entonces, bueno, yo creo que es noticia, además de cómo están pasando la frontera para repostar. Entonces, pues sí, efectivamente, aquí se da por hecho, como damos por hecho que al abrir el grifo va a salir el agua y no pensamos lo que hay detrás, ¿verdad? Pero sí, es así. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una exposición completísima. Ahora abriremos una rueda de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, le ha quedado alguna cosa en el tintero. Yo creo que es un tema que da para mucho y me gustaría que participarais también y aprovechar que estamos aquí, a ver si podemos resolver alguna duda, aprovechando que tenemos, como habéis visto, gente de muy primera línea y que saben muy bien de lo que hablan. Hola, ¿qué tal? Quique. ¿Funciona? ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Yo creo que, a ver, aparte de que... Hola. Hola. Ahora parece. Bueno, a ver, yo creo que es muy importante, aparte de la fiscalidad de las energías, estas combustibles renovables, creo que también es muy importante presionar a Bruselas, al gobierno de turno que tengamos. Y en definitiva, a ver, es que nos estamos encontrando que el combustible renovable que nosotros estamos vendiendo está a un precio desorbitado. Entonces, esto tampoco ayuda. Antes, la 98 era el producto premium, digamos, más caro. Ahora hay una diferencia de más de 20 céntimos entre la Nexa de Repsol, en este caso. Entiendo que, a ver, que aparte de que la fiscalidad, esta energía o combustible, como cotiza, porque en el mercado internacional está el Brent. Yo entiendo que tampoco no es un derivado del petróleo. Entonces tampoco tendría que estar cotizando con estos, digamos, baremos. Bueno, un poco esto, que hay que presionar, no mucho, lo siguiente. Porque es que si no, claro, en el momento que estamos, al final esto es un boom para la llamada a comprar coches eléctricos. Yo, si me tuviera que comprar un coche ahora, me lo compraría eléctrico. Es que no me lo pensaría dos veces. Es un mercado muy inestable y bueno, ya sé que vamos saliendo de unas y de otras, pero a ver, esto también hay que buscar alguna solución, entiendo. Gracias. Inés, supongo que esta pregunta... Bueno, has empezado para mí una reflexión que es fundamental, presionar en Bruselas. Es verdad que muchas veces tendemos a decir, bueno, es que esto es de la Comisión, ya, pero es que las decisiones en Bruselas, es que esto viene de Europa. Bueno, es que las decisiones en Bruselas son propuestas de la Comisión que luego, como decíamos antes, se discuten en el Consejo y se discuten en el Parlamento. Y como país tenemos que defender en Europa los intereses de España, ¿no? Y
Y esto es fundamental y, por tanto, efectivamente, completamente de acuerdo. Mucha presión también porque las cosas se pueden cambiar. Decíamos antes que era impensable hace unos años que se pudiese flexibilizar el reglamento europeo. Fiscalidad, bueno, ya lo hemos dicho, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es absolutamente fuera de cualquier lógica que un combustible 100% renovable pague el impuesto como si fuese fósil. No se entiende. Hablabas de las cotizaciones. A ver, lógicamente, mientras estás sustituyendo un producto, las cotizaciones de uno y otro están interrelacionadas. Porque si no, sería... O sea, lo decía Nacho, ya, los productores están haciendo un esfuerzo muy importante para poner en el mercado un producto, insisto, que es que hace poco no nos podíamos creer que con aceite de cocina usado pudiésemos tener un combustible absolutamente compatible que ahorra un 87% de emisiones de CO2. Pero, lógicamente, hoy por hoy los mercados están interrelacionados. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que el impulso por parte del sector está. La determinación por poner esto porque sea una alternativa para todos los consumidores, pero sí, hay mucho que hacer desde la regulación. Sí. ¿Se oye? Ahora. Bueno, soy Jordi Giral y quisiera hacer una apreciación y una pregunta. La apreciación, bueno, aquí se han dicho cosas para mí muy interesantes y muy ciertas. Soy un crítico total de las decisiones europeas, de la normativa europea, totalmente imposible. Y bueno, incluso Nacho ha dicho que incluso algún día dirán que nos podemos tirar la ventana porque ya no hay gravedad. Y decir que el 2030 no se podrán fabricar motores térmicos, pues es una cosa totalmente imposible desde mi punto de vista. Quisiera decir que el tema eléctrico, creo que España estamos con una red eléctrica, y el otro día yo lo comentaba en una reunión con miembros de la Generalitat. No hay red eléctrica suficiente, tenemos una red eléctrica fatal, no hay subestaciones, faltan transformadores. Si en Barcelona el 50% de los coches fuesen eléctricos, creo que estaría Barcelona, ahora no estaríamos aquí, estaríamos sin luz, estaríamos a oscuras, porque realmente no hay, es que no, me gusta la realidad y hay que partir de las bases. Es decir, para hacer esto, ¿qué se necesita? Aquí no, aquí se dice, vamos a hacer esto sin saber qué hay detrás. Y esto un poco era mi opinión, pero la pregunta viene por el tema que combustibles renovables o carburantes renovables, creo que quizás estamos hablando más de carburantes que de combustibles, totalmente de acuerdo, pero cuando estamos hablando de carburantes a través de residuos, del tipo que sea, podrán ser orgánicos, podrán ser forestales, podrán ser no sé de qué tipo, pero ¿a qué precio? Yo creo que los carburantes, hay primer término, que sea posible técnicamente obtener un carburante, pero que sea económicamente viable, porque si el carburante de residuos, por decir algo, vale 2 euros el litro, seremos muy ecológicos, pero no será vendible, no será operativo. Esto es lo que quería decir, de enlazar un poco la gran exposición y muy buena exposición, pero creo que siempre manda el tema económico. Y todo, la técnica lo aguanta todo, y con técnica se pueden hacer maravillas, pero si después con la técnica conseguimos algo que económicamente no es viable, creo que la cosa no tiene futuro. Perdón, gracias. No, totalmente de acuerdo, pero esto enlaza con lo que decíamos antes, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos escala para reducir los costes. Hoy, como decía Nacho, lo que está haciendo el sector es un esfuerzo muy importante por poner, o sea, la planta de demostración de combustibles sintéticos en Bilbao, creo que solo hay otra en Chile. Es que el coste, evidentemente, es mucho mayor. Son tecnologías muy complejas con un coste mucho mayor. Necesitamos escala, y esa escala la necesitamos en la carretera.
Decías, a ver, evidentemente en el contexto actual el precio del combustible 100% renovable, pues al precio de la gasolina premium puede parecer caro, pero para mí, teniendo en cuenta que, insisto, que es un combustible con aceite de cocina usado, neutro en emisiones de CO2, vamos, me parece que el reto tecnológico para poner eso a disposición del cliente, yo no digo que no sea mucho dinero, pero caro o barato, me parece que estamos alcanzando desarrollos tecnológicos pues realmente impresionantes, teniendo en cuenta, como decíamos, que la regulación no nos está acompañando. Entonces, la escala es fundamental. Yo no puedo saber exactamente cuánto va a costar el litro de combustible renovable antes de impuestos en 2035, porque, como decíamos, hay muchas tecnologías distintas, algunas más maduras, otras menos, pero la escala es importantísima. Hay una planta ya en España que fabrica, decíamos, en Cartagena, 250.000 toneladas al año de combustibles renovables, otra a punto de inaugurarse en Puerto Llano, también en Huelva. O sea, quiero decir, el esfuerzo del sector está, pero necesitamos escala. Y ahí se reducirán los costes. El litro de gasóleo pues no costaba lo mismo cuando se empezó a fabricar en las refinerías que lo que cuesta hoy. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Hay que impulsarlo. Pero, desde luego, si no los fabricamos aquí y si se reducen solo a aviación y marítimo y si los tenemos que importar, pues evidentemente estaremos desaprovechando todas las ventajas de producirlos aquí y pagando, desde luego, seguro que muchísimo más. Lo que decías de la capacidad de la red, eso es una verdad absoluta, o sea, es decir, pero reconocido por los propios productores, ¿no? Por las propias compañías eléctricas. Es decir, el otro día me comentaban que en la Comunidad de Madrid la capacidad de aumento para este año 2026 es cero. Cero. O sea, además impulsando un proyecto que me llegó de rebote, pero para una central de datos estas que gastan en electricidad una barbaridad. Y dice, bueno, porque ha entrado en noviembre, si llega a entrar en enero ya no se podía autorizar. Las inversiones son enormes, o sea, enormes. Y el problema, bueno, pasó hace poco en una ciudad española que inauguraban una central de carga de autobuses y efectivamente dijeron, y ahora vamos a inaugurar. Hicieron así, se apagó media ciudad. Y dices, bueno, es que es así, o sea, pero esto te lo reconocen que no aguanta la red. ¿Es un problema que se puede solucionar? Por supuesto, y que hay que solucionar además, pero es dinero, efectivamente, es mucho dinero, mucho dinero. ¿Europa se da cuenta de esto? Yo no sé, yo creo que Europa vive en una irrealidad absoluta, ¿no? O sea, es una pena porque yo además creo que Europa es importante, decir que es muy bueno la Unión Europea, ¿no? Quiero decir que no soy antieuropeísta para nada, pero sí es cierto que vive en una irrealidad absoluta. Y además vive en una irrealidad porque lo que hablábamos antes es que nosotros somos una parte insignificante a nivel mundial. Y se van a seguir fabricando motores de combustión, ¿dónde? Para África, para Asia, para Estados Unidos, para toda Hispanoamérica. O sea, se va a seguir fabricando motores de combustión. Y aquí nos decimos, no, a partir del 35 ya no, que no nos gusta, que... Bueno, pues los traeremos de otros sitios, que no lo sé, ¿sabes? O sea, es una locura y sobre todo lo que tiene que llevar esto es a pensar que efectivamente si no se empiezan a tomar medidas ya, a dar esa seguridad jurídica que decía Inés, porque es lo fundamental. Tú si tienes que hacer inversiones, pues eso, de decenas de miles de millones de euros, si o tienes una seguridad jurídica que te dice que vas a poder recuperar esas inversiones o no las va a hacer nadie. Esto es así, ¿no? Entonces ya se está perdiendo mucho tiempo en no poner las vías para que eso se empiece a producir, porque esto no se va, o sea, si se decide poner, no vamos a tener dentro de 6 meses combustibles renovables para todos, se tardará mucho tiempo. De todas formas, bueno, y aprovecho que creo que no lo he dicho al principio porque empezaba así de una manera para darle las gracias a Ramón porque nos haya invitado ella, por si acaso, antes de que nos corten el micrófono, pero lo quería decir que es un gusto estar con nosotros. Y me acuerdo porque digo, es que esto no lo vamos a solucionar nosotros que estamos aquí en una mañana, es que hay tanto de fondo, ¿sabes? Es que hay muchas cosas de fondo. Es que porque no se han tomado las decisiones adecuadas, y antes lo mencionaba Inés, en los últimos 15 años Europa ha perdido el 20% de la capacidad de refino. Claro, lo que a mí no me gustaría sería estar dentro de 15 años
diciendo, porque en 2026 no se tomaron las decisiones adecuadas, entonces ahora tenemos que importar los combustibles renovables de no sé dónde. ¿Sabes? Es que viene todo de esto. ¿Europa vive la irrealidad? Sí, y muchos de sus políticos también, pero ya han ido introduciendo cositas en sus normas. Ahora no hay un papel que salga de Bruselas en que cuando se hable de neutralidad, de transición energética y tal, no se diga que sea económicamente viable, lo que decías, Jordi, y socialmente justa. ¿Por qué? Porque están viendo, no sé si los políticos, pero por lo menos los técnicos que al final le dan a la tecla y hacen eso, que hay dos posibles amenazas, y es que esa transición no sea económicamente viable y no sea socialmente justa. Yo creo que se están dando ya cuenta de algunas cosas. Yo, particularmente, lo que a los desarrollos tecnológicos se refiere, me gusta acercarme desde la posición que tienen alguna asociación europea, también como la Asociación de Empresas para el Net Zero, etcétera, que es, podemos hacerlo, lo que queramos hacer, ¿no? Una transición energética, reducir el 100% las emisiones en no sé qué año, tal. Vale, podemos. ¿Queremos hacerlo? Ya si hemos visto que podemos, queremos hacerlo. Y la tercera, pues venga, vamos a hacerlo. Claro, el problema que ha pasado, que aquí, que ese también es un poco el germen del nacimiento de la plataforma de los combustibles renovables, con el Fit for 55, que aquí veíamos que nos quitaban el suelo debajo de los pies. Y es que lo que estaba diciendo la Unión Europea era, ¿vamos a hacerlo? Luego ya veremos si queremos, si nuestros socios europeos y sus habitantes quieren, y ya por último veremos si podemos hacerlo. Y claro, estamos en la fase que se ve que no podemos hacerlo. Así que para mí esta es la foto así un poco general, que muchas veces nos centramos mucho, pero a veces conviene dejarse y decir, a ver, ¿pero de dónde venimos y por qué viene toda esta película? Yo, por cerrar, y ya no pienso decir nada más para no aburrir, pero estoy de acuerdo con lo que decía Víctor. Yo defiendo que las estaciones de servicio vamos a ser hubs donde vamos a vender de todo. Pero también os digo, y en un foro como este lo puedo decir perfectamente, que todo lo que salga por una manguera, que sea lo más peligroso que pueda ser, porque nosotros estamos acostumbrados a manejarlo, que sea inflamable, que sea tóxico, que sea lo que quiera, mejor, más experiencia tenemos. ¿Vale? Así que los combustibles renovables son mejores que los combustibles convencionales, pero es verdad que su trato por parte de las estaciones de servicio es muy parecido. Y me recuerda a esto, no sé si habéis leído el libro o visto la peli, la del Gato Pardo, que le dice Tancredi al tío, me parece que le dice, es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Pues yo esto muchas veces cuando hablamos de combustibles renovables en estaciones de servicio, me imagino esta historia, ¿no? Es necesario que todo cambie, que suministremos por nuestros surtidores unos productos que contribuyan a reducir la huella que tiene la movilidad en el medio ambiente para que todo siga igual, para que en la medida de lo posible podamos ganarnos la vida dignamente, vaya. No, la verdad es que has tenido una intervención muy afortunada, estoy totalmente de acuerdo contigo. No solo a nivel de Bruselas, también en la administración local o estatal. Es decir, todos hemos acudido a jornadas donde nos hablaban del transporte de mercancías eléctrico. Es muy sencillo, no hay más que poner puntos de recarga de 450, 675 kilovatios hora y uno no, claro, necesitas 10. Entonces, perfecto, ¿qué tengo que hacer? Un centro de transformación, engancharme a la línea de alta que viene de Francia, invertir cuánto para que un camión que hoy está 10 minutos, un cuarto de hora, ahora pase una hora. ¿Y cuánto quiere pagar? Porque como es electricidad, querrá tener un ahorro también. Es decir, cuando les pones encima de la mesa el plan de negocio, se les cae. Entonces, bueno, lo que bajar a la realidad a los políticos yo creo que es una de las labores más fundamentales que tenemos, hacerles ver la realidad. Pero bueno, todo se andará, todo se andará. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere, se le queda alguna cosa y si no, pues sí, aprovecho pues para presentaros también a Pere Condom, el director de Análisis Estratègica de la Direcció General d'Indústria de la Generalitat de Cataluña, y que tendremos el honor pues que nos concluya la jornada, y si nos quiere saludar y dar una pincelada.
Perfecto. Bon dia. Bon dia. Buen día, buenos días. Tengo mis notas para ayudarme. Sí, ¿me escucháis bien? Y ante todo, un gran placer estar hoy aquí. Espero que sea capaz de recoger ese guante que he podido escuchar, ¿no? El que seamos capaces de bajar el mundo político a la realidad y ayudar. Acabaré mi discurso, si me lo permitís, lo catalogo como tal, precisamente con ese mensaje, ¿no? Pero bueno, en primer lugar, siguiendo el orden que yo me había establecido, agradecer, felicitar a los organizadores, Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona, Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, y entonces quisiera aprovechar el momento. Seguramente Valentín me estaba dibujando un poquito lo que habíais tratado durante la mañana, pero quisiera adoptar un enfoque un poco alejado, ¿no? Y decir qué tenemos delante, ¿no? Un gran cambio. Y ahí lo he definido como lo que en el mundo de la innovación se define como una disrupción, roturas en relación a lo que está previamente establecido. ¿Y cuál es la mejor manera de afrontar esas disrupciones, esos grandes cambios que acaban afectándote? Pues estar muy cerca del cambio, conocerlo muy bien, afrontar mejor los retos que conlleva y aprovechar las oportunidades que seguro que están ahí, ¿no? Una reflexión general de por qué llega ese cambio. Creo que puede que no sea necesaria, pero si me lo permitís, son unos ni minutos, segundos. Estamos claramente en un nuevo contexto global. El planeta entero ha decidido afrontar una realidad, digamos, que nos estaba afectando, que era el calentamiento global, y cambiar radicalmente el sistema económico. Es un cambio en la economía, la descarbonización de la economía. Hay un conjunto de hitos, pero podríamos dibujar el del Acuerdo de París de 2015, formalizado por casi todos, 196 creo que fueron, países del mundo, casi todos. Unos pocos no lo firmaron. Después diré que Estados Unidos ha salido del acuerdo, ¿de acuerdo? Y por tanto diré que hay una ida y una cierta vuelta, freno. Ese acuerdo establecía una reducción de emisiones netas, lo sabéis, en un 55% en 2030 y llegar al 0% en 2050, y eso afecta a todos, ¿no? A nosotros como ciudadanos, por ejemplo, con nuestras viviendas, afecta a la industria, y yo aportaré un punto de vista, digamos, muy orientado en tanto que, digamos, persona que represento a la Dirección General de Industria de la Generalitat, y afecta también al transporte, ¿de acuerdo? Con toda su cadena asociada, donde en parte creo que ustedes están ahí, digamos, ¿no? Recordar en cuanto al transporte que la política de la Unión Europea incluye como objetivos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el fomento del transporte multimodal. No sé si han comentado esta cuestión. El libro blanco del transporte en Europa estableció una cuota de transporte ferroviario que debía ser, en relación al conjunto del terrestre, un 30% en 2030. Y si miramos la realidad próxima, de hecho la realidad europea hace poco tiempo era de un 17%, si miramos en España es un 4% y en Cataluña todavía menor, un 2%, ¿no? Allí lo que acabamos diciendo es que el transporte por carretera todavía proporciona ventajas en relación al transporte multimodal, ¿no? Los grandes cambios los percibes y llegan lentamente, pero acaban llegando. Pero también es cierto que permiten, en general, el tiempo suficiente para reflexionar y para lograr una adaptación, ¿no? La lentitud de la llegada del cambio, lo decía antes, en determinados momentos se ve frenada, ¿no? Ahora, recientemente, la actual, ya la primera, pero la actual administración americana
ha provocado un frenazo, ¿no? Una serie de pasos atrás en la apuesta por la descarbonización, y no únicamente eso, sino globalización, multilateralidad. Simplificando, Trump defiende un mundo más cerrado que recupera combustibles fósiles y que no ponga ningún tipo de regla internacional que inhiba sus deseos, ¿no? Decisiones que ha tomado, uso de aranceles, lo sabemos, pero a efectos de esta jornada, retirada, anunciada hace poco tiempo, pocas semanas, principios de 2026, de 66 de los Estados Unidos, 66 organizaciones internacionales, ¿no? Muchas de ellas relativas al cambio climático, 31 agencias de la ONU. También se ha retirado Estados Unidos del Acuerdo de París, pilar fundamental de lucha contra el cambio climático, y en las intervenciones recientes que tuvo en Davos y en la Asamblea de la ONU, lo que dijo Trump es que el cambio climático es el mayor engaño de la historia. Y en este contexto, ¿qué hace Europa? Europa, hay que decirlo, es el continente que más, de forma más decidida, apostó por esa descarbonización, ¿no? Decir que China continúa trabajando en ella, por tanto, Europa y China no cambian su discurso, pero es cierto que el efecto de esa visión de la administración Trump está afectando a Europa, ¿no? Europa se está tratando de resituar en este momento y no hay una postura única, y encontramos voces que dicen hay que mantener y otras voces que dicen hay que relativizar, ¿no? Defensa del viejo orden significa mantener los compromisos del Acuerdo de París, significa continuar desplegando el Green Deal europeo. Voces discordantes, por ejemplo, no sé si visteis en prensa hace poco, presiones de la propia Comisión de Bruselas para reducir los precios de los derechos de emisión del CO2. Y lo que ocurrió, que es sorprendente, es que aparecieron 20 multinacionales, por tanto el sector privado, diciendo no hay que cambiar nada y hay que mantener esos precios, ¿no? Bajo esa visión distinta de Europa, hay un argumento que es descarbonización y competitividad. Si apretamos mucho, acabamos afectando, evidentemente. Acabamos afectando a empresas que no son capaces de seguir ese fuerte ritmo de exigencias de descarbonización, ¿no? Europa, en ese sentido, sí que está siendo poco a poco consciente de que estaba afectando la competitividad del continente, de las empresas del continente. Y por ese motivo, creo que Valenti me ha comentado que habéis hablado también del tema, con decretos ómnibus, etcétera, ha reducido requerimientos a normativas como el reporting no financiero, principalmente para pymes, ¿no? Y esto no se relaciona tanto con la descarbonización, pero con otra exigencia, puede que todavía peor, por parte de Europa, que es la excesiva carga regulatoria, excesiva burocracia, ¿no? Por tanto, frenazo, pero no tengamos ninguna duda que el proceso va a continuar, ¿de acuerdo? Por eso, y ahí déjenme que hable un poquito de nosotros, por ese motivo la Dirección General de Industria de la Generalitat orientamos gran parte de nuestros esfuerzos hacia la descarbonización, en este caso del sector industrial, ¿no? Acabamos de aprobar el pacto para la industria, en este caso para un periodo de 5 años, 26-30, un pacto recurrente, se va reeditando periódicamente, acordado con patronales y sindicatos, y en este caso abarca 5 años, 5.000 millones con 190 medidas, orientado a 3 grandes objetivos que coinciden además con los que Draghi estableció en su famoso informe. 1, productividad. Sabéis que Europa es poco productiva frente a los grandes competidores, en especial Estados Unidos. 2, precisamente descarbonización. 3, resiliencia, que resumidamente significa capacidad de afrontar ese nuevo contexto geopolítico mundial. Ese pacto se ordena en 5 ámbitos, 11 ejes, y las medidas son asumidas por 9 consejerías de la Generalitat distintas.
Ámbito, sostenibilidad y energía, el número 1. El segundo, ocupación de calidad. El tercero, innovación y competitividad. El cuarto, infraestructuras y suelo industrial, que en definitiva podríamos hablar de polígonos, los 1.500 polígonos que Cataluña tiene. Y el quinto ámbito es transversal, que afecta a cuestiones tan diversas como, por ejemplo, la cultura industrial de nuestra sociedad, ¿no? El departamento de empresa, nuestro departamento, es el que tiene mayor número de medidas, 89 de las 190, pero el departamento de territorio, lo llamamos así, tiene también, es el segundo con 43, porque ahí está concentrada la política de infraestructuras, la política de suelo industrial y la política energética de la Generalitat. En el ámbito 1 de sostenibilidad y energía, que se relaciona más con esta jornada, el nuevo pacto contempla, por ejemplo, una ley de transición energética, una ley de calidad atmosférica, un plan de acompañamiento a la descarbonización de la industria. La parte de energía de la Generalitat tiene una visión a largo plazo, 2500 a través de 2050, perdón, no somos como los chinos, 2050 a través de la PROENCAT, y después concreta esa visión a largo con el Plan Integrado de Energía y Clima de Cataluña en el horizonte 2030, el PINECAT, que también forma parte de ese pacto de industria. Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de gases de efecto invernadero, implantación de servicios multimodales, una estrategia catalana del biogás, 24-30, subvenciones para la renovación, para las compañías de transporte, para que puedan renovar su flota y buscar vehículos de bajas emisiones. Recordad también que Cataluña tiene su estrategia logística para la internacionalización de la economía catalana 2020-2040, que prevé 60 medidas y muchas de ellas centradas en mejorar precisamente esa intermodalidad, ¿no? Y poco a poco voy acabando, no me habíais fijado tiempo, no quiero abusar del cansancio, pero llegando al final, y lo ligo con la introducción, trasladar un mensaje de optimismo, ¿no? Para determinados modelos de negocio, estoy pensando obviamente en vosotros, todos estos cambios que estamos describiendo pueden ser vistos, y seguramente debéis verlos, como una amenaza, ¿no? Sabemos que a largo plazo los combustibles fósiles deben desaparecer. Aparecen oportunidades, ¿no? Unas son esos combustibles renovables que creo que habéis tratado hoy, pero es cierto que el cambio es profundo, dado que la electrificación de la economía se extiende, y ello obliga a pensar de manera distinta, ¿no? Seguramente, en una reunión que tuvimos hace unos días comentábamos eso, ¿no? Seguramente puedo simplificar diciendo que las estaciones de servicio deben pasar de ser puntos de venta de combustible a plataformas de movilidad y energía. Tenéis algo muy importante, que es ese espíritu emprendedor y ese conocimiento de las necesidades de los usuarios. Yo digo, debemos preocuparnos, pero principalmente ocuparnos, ¿no? El cambio puede asumirse, en él hay oportunidades, y desde las administraciones lo que tenemos que hacer es ayudar, ¿no? Mantengamos un contacto estrecho y a vuestra disposición en ese sentido. Gracias. Moltes gràcies, director. Muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos el punto de vista desde la Administración, hacernos un poco el marco que tenemos actualmente con la previsión. Y nada, llegado a este punto, agrair un altre cop, director, la teva presència, agradecer a todo el mundo que haya venido, por supuesto, agradeceros a John, Inés, Nacho y Víctor, por favor, muchísimas gracias, ha sido un placer. Agradecer también a gente que no ha podido asistir y está conectada en directo. Agradecer también el esfuerzo a todo el equipo de APES Barcelona, a su secretario, Valentí Pich, muchas gracias. Yo pensé la idea, él prácticamente la ha puesto en ejecución. Y nada, decir que al final somos un sector
Como dice el lema también de Trugadas de Estación, somos un sector con voluntad de servicio. En esta voluntad de servicio estamos obligados a adaptarnos a lo que nos venga por delante. Somos capaces, porque lo hemos hecho otras veces, de adaptarnos y transformarnos. Estamos implicados en la transición energética. Sabemos y creemos en el camino de la descarbonización, lo tenemos claro. Somos un sector muy aplicado y, de alguna manera, también quiero decir que no solamente somos implicados y aplicados, sino que somos necesarios y útiles en esta transición energética. Entonces, muchísimas gracias a todos y creo que ha sido una jornada muy interesante. Muchas gracias, director. Gracias.